El caso del Papa Honorio I. Novusordovach.org. En estos días, los partidarios de reconocer y resistir se encuentran en una situación extremadamente difícil, ya no pueden negar la horrenda apostasía pública perpetrada por Jorge Bergoglio, no Papa Francisco, casi a diario, sin embargo, se niegan absolutamente a considerar incluso cuando existe la posibilidad de que la idea de que el mayor apóstata que el mundo haya conocido no sea al mismo tiempo el vicario de Cristo y la cabeza de la infalible e indefectible Iglesia Católica Romana. Una y otra vez, por lo tanto, están ansiosos por encontrar un precedente histórico para su posición, y pocas cosas parecen agradarles más que encontrar, aparentemente, un papa herético en la historia de la Iglesia al que puedan señalar en apoyo de su postura. Al igual que los galicanos del siglo XIX, los que reconocen y se resisten hoy creen haber encontrado tal caso en el Papa Honorio I del siglo VII, a quien varios concilios ecuménicos, Constantinopla III, Nicea II y Constantinopla IV, anatematizaron como un hereje. Por parecer respaldar la herejía del monotelismo en una carta a Sergio, el patriarca de Constantinopla. Pero, ¿cuáles son los hechos históricos y cómo podemos estar seguros de ellos? El tema del Papa Honorio nunca fue más controvertido que en vísperas y durante el Concilio Vaticano I, que se celebró entre 1869 a 70 y definió como dogma, entre otras cosas, la infalibilidad del Papa al hablar ex cátedra. Fue durante este tiempo que todos los hechos conocidos sobre el Papa Honorio fueron examinados y debatidos acaloradamente. Incluso se planteó la cuestión de qué sucedería si un papa se convirtiera en hereje público, y se respondió. Se intercambiaron argumentos de todas partes por medio de libros, folletos, artículos y discursos. Por ejemplo, en 1868 el jesuita P. Paul Botalla publicó el libro El Papa Honorio ante el Tribunal de Razón e Historia, disponible gratuitamente en formato electrónico aquí, que escribió en respuesta al panfleto de Peter Le Pellegrinuf, La condenación del Papa Honorio. Algunos sostenían que el Papa Honorio era en verdad un hereje monotelita, y que la historia lo probaba, otros afirmaron que los documentos históricos en los que se basaba esta acusación habían sido interpolados o eran falsificaciones descaradas. Otros todavía argumentaron que, aunque los documentos tenían que ser admitidos como auténticos, de hecho no probaban que Honorio fuera un hereje. Con el fin de llevar a un final decisivo esta controversia, que ha vuelto a estallar en nuestros días, nos hemos comprometido a traducir del francés original la investigación presentada sobre este tema por el Pelouis Nazaire Begin, 1840 a 1925, en su libro La primauté et l'infaillibilité des souverains pontifes, la primacía e infalibilidad de los soberanos pontífices, publicado en 1873. El canadiense P. Begin tenía un doctorado en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y más tarde fue nombrado arzobispo de Quebec por el Papa León XIII, 1898, y creado cardenal por el Papa San Pío X, 1914. En el momento del Concilio Vaticano, el P. Begin enseñaba teología dogmática e historia de la Iglesia en un seminario de Quebec. Escribiendo en 1873, el P. Begin tuvo la ventaja de poder sacar provecho de toda la investigación realizada en preparación para el concilio, de los actos del concilio y de sus enseñanzas. Su libro, que se basa en una serie de lecciones universitarias que impartió, lleva el imprimatur requerido por el cardenal Tassieroux, entonces arzobispo de Quebec. Por lo tanto, está claro que será una fuente muy confiable, tanto en términos de evaluar los hechos de la historia como de asegurar la ortodoxia doctrinal, para desentrañar el confuso caso del Papa Honorio según la mente de la Iglesia. P. El libro de Begin no se ocupa únicamente de la controversia del Papa Honorio. Como indica el título, es una reivindicación general de la primacía e infalibilidad papal a lo largo de la historia de la Iglesia. Se ha publicado solo en francés y se puede leer en línea de forma gratuita aquí y se puede comprar en rústica aquí. No se dispone de una traducción al inglés del libro completo, sin embargo, hemos traducido la conferencia que trata sobre la cuestión de Honorio y la ponemos a su disposición en su totalidad en el siguiente enlace. Primacía e infalibilidad de los soberanos pontífices, el caso del Papa Honorio y por el Pelouis Nazaire Begin. En este texto, el P. Begin propone responder a todas las objeciones planteadas contra la ortodoxia del Papa Honorio, y no deja de responder. Es bueno que todos conozcan esta polémica, instruye el autor a sus lectores, que tanto ha trastornado almas y de la que los enemigos de la Iglesia han abusado tantas veces contra el papado y el catolicismo en general. El sacerdote canadiense describe la tarea que tiene ante sí de la siguiente manera. Comenzaré mostrando que los documentos en cuestión, es decir, la carta de Sergio a Honorio, las dos cartas de Honorio a Sergio y las actas del Sexto Concilio, son auténticas, luego mostraré que Honorio, sin embargo, no cayó en herejía, y que el Sexto Concilio, ecuménico, es decir, el Tercer Concilio de Constantinopla, no lo condenó como hereje formal, sino solo como culpable de negligencia. Todo esto, el P. Begin logra con la seriedad, erudición, sensibilidad,
amor a la verdad y dedicación necesarios a la Santa Madre Iglesia que exige un tema tan importante. Las siguientes citas selectas del P. La investigación de Begin sobre el caso del Papa Honorio toca algunos puntos clave de la controversia y servirá como incentivos adicionales para leer el texto completo. Llegamos ahora a una cuestión muy seria, que toca el corazón mismo de nuestro tema. Esta es la pregunta: ¿cayó el Papa Honorio en la herejía del monoteletismo? Yo respondo, no. Aquí me encuentro teniendo como adversarios a una multitud de escritores hostiles a la Iglesia Católica. Por otro lado, me apoyan hombres que son los más eminentes por su conocimiento y erudición. En su primera carta, a Sergio, el Papa Honorio, repite varias veces que las Escrituras demuestran claramente que Jesucristo es el mismo que opera en las cosas divinas y en las humanas, que Jesucristo opera en las dos naturalezas, divina y humanamente. Nada podría ser más claro o más obvio. La herejía es derribada de inmediato. Por tanto, es evidente que Honorio confiesa en Jesucristo no solo dos naturalezas, sino también dos voluntades y dos operaciones. Así, este pontífice profesa en sus cartas la verdad católica, rechaza solo las nuevas palabras ser utilizado para expresarlo, y esto por razones de prudencia, para no aparentar favorecer el nestorianismo o el eutiquianismo, y también porque Sergio retrató astutamente estas nuevas expresiones como una causa de problemas en la Iglesia y un obstáculo para el regreso de los monosfisitas a ortodoxia. Juan, secretario de Honorio, que escribió la carta a Sergio y que debió conocer mejor que nadie los pensamientos del pontífice, dijo al respecto: cuando hablamos de una sola voluntad en el Señor, no teníamos en mente su doble naturaleza, divina y humana, pero solo su humanidad. Queríamos decir que Jesucristo no tenía dos voluntades contrarias, es decir, una de la carne y la otra del espíritu, como nosotros las tenemos a causa del pecado, sino que, con respecto a su humanidad, tenía una sola voluntad natural. El Papa Juan IV dio a las palabras de Honorio absolutamente el mismo sentido. Por tanto, es bastante evidente que la doctrina de Honorio en sus cartas a Sergio es irreprochable desde el punto de vista de la sana teología, porque además de la voluntad divina, que nadie ha negado, confiesa la voluntad humana en toda su perfección. El objetivo único de Honorio, y ciertamente muy digno de elogio, era mantener la paz en la Iglesia evitando la introducción de nuevas palabras y eliminando todos los obstáculos al regreso de los herejes a la verdadera doctrina. Así, en medio de todas las acusaciones formuladas contra Honorio por los padres del Sexto Concilio, ninguna de ellas equivalía a herejía formal, todos ellos se limitaron a incriminar a este papa por haber seguido el consejo de Sergio, quien prescribió silencio sobre la doctrina de las dos operaciones en Jesucristo, por lo que se propagó el error debido a la audaz actividad de los monotelitas y la ciega obediencia de los católicos, por los cuales la herejía no fue rechazada y condenada en principio con el coraje y la energía que se debe encontrar en el Pastor Supremo, pero en nada de esto se ve al concilio acusar a Honorio de haber profesado una doctrina contraria a la de la Iglesia. Su negligencia, este fue todo su crimen, por eso se le reprochó, y esto es lo que le trajo la condena. No niego la condenación, al contrario, lo admito de acuerdo con lo que dije hace momentos, pero distingo la palabra hereje, que es bastante imprecisa y lo era aún más en la época de los concilios en cuestión. Fue designado no solo a quienes profesaban la herejía a sabiendas y obstinadamente, sino también a quienes la beneficiaban de cualquier manera, ya sea por su silencio y negligencia cuando sus responsabilidades los obligaban a actuar, ya sea defendiendo a las personas o al escritos de herejes, ya sea debido a su comunicación con estos herejes, o porque admitieron involuntariamente sus doctrinas. De esto, concluyo que Honorio podría haber sido condenado como hereje por estos tres concilios, y que de hecho lo fue, no por haber enseñado el error, sino únicamente por no haber ejercido el vigor necesario en sus deberes como cabeza de la Iglesia. Por no haber usado vigorosamente su autoridad para reprimir la herejía, por haber prescrito el silencio sobre la manera de expresar una verdad, y haber contribuido así a la difusión del error. Esta es la misma conclusión a la que llegaron casi todos los que abordaron esta cuestión durante el Concilio Vaticano. Don Beranger, abad de los Solesmes benedictinos, dijo al respecto: el verdadero biconcilio, aquel al que el romano pontífice dio la forma necesaria y canónica, el que exige el respeto de los fieles, condenó a Honorio solo como infiel guardián del depósito de la fe, pero no como partidario de la herejía. La justicia y la verdad nos prohíben ir más allá. Estas pocas citas seleccionadas no pretenden de ninguna manera reemplazar una lectura atenta y completa de todo el texto, que nos hemos tomado la molestia de conseguirle en la traducción al inglés. Aquí, a continuación el capítulo completo. Por el Louis Nazaire Begin. Posteriormente nombrado arzobispo de Quebec por el Papa León XIII, 1898. Y creado cardenal por el Papa San Pío X, 1914. Extracto de La Primauté et l'infaillibilité des souverains pontifes. Quebec, L.H. Hewitt, 1873. Prólogo y capítulo 6 con notas a pie de página.
Traducción exclusiva al inglés. De Navas Ordowach. Prefacio. A principios de enero de este año, 1873, fui llamado a dar un curso público sobre historia de la Iglesia en la Universidad de Laval. El tema quedó a mi elección. Sabiendo por la experiencia que había adquirido durante mis estudios en el Colegio Romano lo útil que es arrojar luz sobre numerosas cuestiones históricas debatidas en nuestro tiempo, y sobre las que siguen flotando tantas nubes, sabiendo, por otra parte, que las prerrogativas divinas del primado y la infalibilidad de los soberanos pontífices han sido y siguen siendo objeto de los más violentos ataques, creí necesario elegir este tema, para exponer los hechos como de la manera más clara y sucinta posible, y de ese modo mostrar el cumplimiento de las promesas de Jesucristo en los anales de la historia. Este tema obtuvo la aprobación y satisfizo los deseos de nuestro público canadiense católico en Quebec. Se descubrió que el interés era aún mayor debido a la publicación de un folleto, impreso en Montreal, en forma de discurso que supuestamente el obispo Strossmayer había pronunciado en el Concilio Vaticano. Tras la primera lectura de este documento, fue fácil reconocer que era una obra falsa y que debió haber sido escrita por alguien que nunca había pertenecido a la Iglesia Católica. Esta obra enfermiza, trillada por las parroquias de la provincia, quedó sin respuesta. Varias personas me pidieron que hiciera una refutación que luego publicarían nuestros periódicos. Esta solicitud coincidió con la que se me hizo para dar un curso público de historia en la universidad. Además de los estudiantes de las facultades de Teología, Medicina, Derecho y Artes, que de acuerdo con la normativa universitaria debían estar presentes en estos cursos, un público bastante numeroso compuesto por la élite de nuestra población, clérigos y laicos, deseaba honrar con su presencia las modestas lecciones que les ofrecí. El amor a la verdad, el deseo perfectamente natural de conocer la historia de los líderes de la gran sociedad católica a la que el pueblo canadiense se enorgullece de pertenecer, y la legítima curiosidad por saber cómo resolver ciertas dificultades históricas que tantas veces los enemigos de la Iglesia presente ante nosotros, son las causas que explican la atención favorable con que se siguió este camino. Fue al mismo tiempo un estímulo dado a la Universidad Laval. Muchos de mis oyentes, así como otras personas que no pudieron estar presentes en mis lecciones, me instaron a publicarlas. Dudé durante algún tiempo, al final creí necesario ceder a sus ruegos con la esperanza de que, a pesar de las imperfecciones que inevitablemente se deslizan en una obra tan veloz, resultaría en algo bueno para nuestra sociedad, que tiene un amor tan filial por la Iglesia y sus líderes. Uno encontrará a veces prolongaciones, numerosas repeticiones y toda la aridez del género didáctico. Esto se debe a que cuando escribí estas páginas, no tenía la intención de escribir un libro, sino de dar un curso. En este último género hay mayor latitud, para arrojar una luz más poderosa sobre cuestiones controvertidas, es necesario recordar los hechos con frecuencia y permitirse ciertas digresiones que estarían fuera de lugar en una obra ordinaria. No pretendo haber agotado las preguntas que me he propuesto abordar, cada uno de ellos, para ser estudiado a fondo, requeriría a veces más de un volumen. Solo deseaba responder con claridad y precisión a los difíciles principios que son fundamentales para la autoridad y la ortodoxia de los sucesores de San Pedro. Puedo ayudar a disipar algunos de los viejos prejuicios sobre la historia de los papas. Que yo también, este es mi más ardiente deseo, ser un fiel eco de las enseñanzas del Colegio Romano, de esta venerable institución internacional tan merecidamente apoyada por el Santo Padre, preservada incluso ahora de los invasores de Roma, y que ya produjo tanto bien en todo el mundo católico. Sexta lección. Papa Honorio y monoteletismo. Origen y progresión del monoteletismo. Heraclio, Sergio y Sofronio. Carta de Sergio a Honorio y respuesta de este último. Diversas opiniones sobre la cuestión de Honorio. Autenticidad de los documentos sobre los que descansa la controversia. La acusación de monoteletismo contra Honorio es falsa. Testimonios favorables de Juan IV, San Martín, San Agatón y San Máximo. Las cartas de Honorio a Sergio son ortodoxas, en él enseña dos voluntades y dos operaciones en Jesucristo. Solución a una dificultad. Honorio no definió nada en sus cartas. La condena de este papa por los concilios VI, 7 y 8 es real. ¿Cuál es su significado según San León II? ¿Qué la palabra hereje significa? Objeción extraída de las leyendas del breviario y respuesta. ¿Cuál fue la culpabilidad personal de Honorio en este asunto? Caballeros. Hoy vamos a ocuparnos de la famosa pregunta del Papa Honorio, acusado de haber caído en la herejía del monoteletismo. Esta pregunta causó un gran revuelo, como saben, en la época del Concilio Vaticano, y el padre Gratry, hombre de talento y sincera piedad, pero más versado en metafísica que en el estudio de la historia, creyó necesario bajar a la arena. Desafortunadamente para él, se encontró con una serie de oponentes formidables, siendo los más destacados el arzobispo de Champs de Mechelen y don Béranger, el abad de Solesmes, entre otros. Digamos de inmediato que el P. Gratry, como hijo obediente de la Iglesia Católica,
dio su total y total adhesión a todos los decretos del Concilio Vaticano y concluyó su vida con una santa muerte. Les propongo, señores, resolver esta noche todas las objeciones que se han levantado contra la ortodoxia del Papa Honorio. Es bueno para todos conocer esta controversia que tanto ha trastornado almas y de la que los enemigos de la Iglesia han abusado tantas veces contra el papado y el catolicismo en general. El autor del pequeño folleto publicado recientemente en la oficina de Witness en Montreal se contentó con decir: Honorio, 625 DC, se adhirió al monoteletismo, como el padre Gratry ha demostrado claramente. La acusación es bastante concisa, pero la respuesta no será tal, al menos no queremos contentarnos con negar secamente como se afirmó gratuitamente. Comencemos recordando los principales hechos que, naturalmente, proyectan cierta luz sobre la cuestión. Era el siglo VII. Honorio gobernó la Iglesia desde 625 hasta 638, y el Sexto Concilio, ecuménico, es decir, el Tercer Concilio de Constantinopla, que lo condenó, tuvo lugar unos 42 años después de su muerte, es decir, alrededor de 680. Los emperadores de Oriente tenían una manía que se podía considerar hereditaria entre ellos, era la manía de la dogmatización, de hacerse teólogos, de querer hacer de sus opiniones religiosas artículos de fe, de querer subyugar la Iglesia al Estado, y comandar al Papa, el episcopado y las conciencias católicas como se manda a un ejército de soldados. Parece que las sucesivas y sangrientas invasiones de los persas y árabes maometanos deberían haber inspirado en los emperadores bizantinos un temor saludable y un fuerte deseo de volver a unirse al vigoroso tronco de la fe romana para sacar de allí la savia de la verdad y la vida. Parece que al menos deberían haber concentrado sus esfuerzos para hacer retroceder los graves peligros que amenazaban al imperio y que toda disputa religiosa debería haberse dejado a un lado en un momento tan solemne, pero tenían una venda en los ojos, nada podría evitar que se sumergieran en la refriega. El mismo Heraclio, uno de los soberanos más sabios del Bajo Imperio, se dejó arrastrar por el torbellino de las cuestiones religiosas, publicó su ectesis o profesión de fe en 638 y se convirtió en uno de los cómplices de la herejía monotelita. Quizás también quería, por motivos políticos, reconciliar a los monofisitas con la Iglesia católica y, con ello, fortalecer el imperio de Oriente desde dentro y desde fuera. El hecho es que no logró este objetivo. Sin duda recordará que los eutiquianos o monofisitas fueron condenados en el Concilio de Calcedonia en 451 y que este concilio definió que en Cristo hay una sola persona en dos naturalezas, sin mezcla, cambio, separación o división. Definir la dualidad de naturalezas era definir implícitamente que hay en Jesucristo dos voluntades, dos operaciones. Los eutiquianos, descontentos de verse así anatematizados, buscaron ocultar sus errores en una nueva fórmula. Reconocieron que había dos naturalezas en Jesucristo, pero implícitamente rechazaron esta doctrina al querer confesar solo una operación, solo una voluntad. Era una forma de aparentar aprobar el Concilio de Calcedonia sin renunciar, sin embargo, a su antiguo error. La gente difícilmente pudo descubrir el elemento herético escondido en esta fórmula, pero los prelados eutiquianos la miraron con cariño como un viejo amigo ataviado con un traje nuevo. Era evidente que el monoteletismo no era más que una rama del monofisismo, el error más reciente de una sola voluntad en Jesucristo siguió al antiguo, que admitía una sola naturaleza. Los monotelitas no dijeron si esta operación única, si esta voluntad única, era divina o humana, o una mezcla de las dos. De esto siguió una equivocación que dio lugar a una divergencia de opiniones. Es bastante probable que Sergio, patriarca de Constantinopla, favorecido por el emperador Heraclio, fuera el autor de la nueva herejía. Se basó en pasajes mal interpretados de San Dionisio el Areopagita y San Cirilo, y afirmó que ni los concilios ni los papas jamás enseñaron dos voluntades en Jesucristo. Varias cartas que escribió a Teodorus de Paran, el monofisita George, y otros recibieron respuestas favorables. Todos afirmaron que la unidad de la persona de Cristo se deriva necesariamente de la unidad de acción y voluntad. Gracias a la protección imperial, las tres sedes de Alejandría, Antioquía y Constantinopla fueron ocupadas por monotelitas. Se encontraron con un terrible oponente en el monje Sofronio, quien posteriormente fue elevado a la sede patriarcal de Jerusalén en 634. Les suplicó, pero en vano, que no publicaran tal doctrina. Retirado en un monasterio, prosiguió su investigación sobre esta importante cuestión y demostró a través de 600 textos tomados de los santos padres que toda la Iglesia siempre atribuyó a Jesucristo dos voluntades, una divina y otra humana. Una vez elevado en dignidad, actuó con mayor energía y anatematizó a los partidarios de la nueva doctrina en un sínodo. Sergio estaba asustado por la actitud amenazante de Sofronio y por el poderoso partido que lo apoyaba, vio bien que su autoridad sería insuficiente para enfrentarse a un oponente tan formidable. Se apresuró a escribir al Papa Honorio, no le faltaba prudencia ni inteligencia. Su carta elogiaba exageradamente el regreso general de los monofisitas a la Iglesia,
dijo que sería difícil reducir a apóstatas a tantos millones de cristianos por una sola palabra que uno había hecho condición de unidad, viendo que más de un buen número de santos padres habían hecho uso de esta misma palabra. Añadió que el mejor medio de éxito era hablar de ni una ni dos operaciones en Cristo. Honorio, que creía en la buena fe de Sergio, le escribió 2 cartas sucesivas en las que exponía la verdadera doctrina. Sin embargo, por el bien de la paz, pensó que era mejor abstenerse de hablar de una o 2 operaciones en Jesucristo. A partir de esto, la grave acusación de herejía fue presentada contra él por los galicanos, protestantes y otros, de ahí las censuras con las que el Sexto Concilio lo golpeó tanto a él como a todos los monotelitas, de ahí los argumentos formulados contra la infalibilidad de los soberanos pontífices. Hoy examinaremos si el Papa Honorio se puso del lado de los monotelitas. Primero, ¿cuáles son las diferentes opiniones sobre esta cuestión? Hay católicos que afirman que los documentos en los que descansa la acusación contra Honorio, y especialmente los actos del biconcilio, fueron interpolados por los monotelitas. Tales personas incluyen al arzobispo Tizani, 1 B. Corgne, 2 Mamachi, 3 Belarmino, 4 Baronius, 5 etc. Por otro lado, los opositores a la infalibilidad admiten la autenticidad de los documentos y apoyan la idea de que Honorio cayó en la herejía del monoteletismo. Tales personas son los centuriatos de Magdaberg, Spanheim, Basnage, Lalusen, etc. La mayor parte de los católicos eruditos, por el contrario, aunque admiten la autenticidad de los documentos, afirman que no prueban en absoluto la heterodoxia de Honorio. Tales son Thomasin, 6 Yanga Arni, 7 Alexander Natalis, 8 Cardenal Orsi, 9 Muzzarelli, 10 Botalla, S.J., 11 Palma, 12 Arzobispo de Champs, 13 Don Beranger, 14 los eruditos editores de la Civiltà Católica, etc. Aunque la primera opinión no es del todo imposible, es a esta última opinión, sin embargo, a la que me adhiero, persuadido de que es la única que refleja todas las características de la verdad histórica. Comenzaré mostrando que los documentos en cuestión, es decir, la carta de Sergio a Honorio, las 2 cartas de Honorio a Sergio y las actas del Sexto Concilio, son auténticas. Luego mostraré que Honorio, sin embargo, no cayó en herejía, y que el Sexto Concilio no lo condenó como hereje formal, sino solo como culpable de negligencia. Y debemos considerar como auténticos documentos considerados como tales por los padres del biconcilio y por los demás escritores eclesiásticos de este periodo, documentos que todas las reglas de la sana crítica nos obligan a considerar como obra de aquellos a quienes se atribuyen. Ahora, tales son las cartas de Sergio y Honorio. En efecto, en las sesiones 12ª y 13ª del biconcilio se leyeron las cartas de Sergio a Ciro y Honorio, así como las de Honorio a Sergio, y de Pirro, obispo de Constantinopla, al Papa Juan IV. La lectura de estas cartas se produjo sin ninguna objeción. De esto concluyo que todos los padres del concilio admitieron así su autenticidad. Además, Jorge, obispo de Constantinopla, viendo que una mancha eterna se iba a adherir al nombre y la memoria de su íntimo amigo Sergio, ordenó que la carta autografiada de Sergio a Honorio guardada en los archivos de la Iglesia de Constantinopla fuera llevada y comparado con la copia traída de Roma por el legado del Papa San Águedo. Se encontró que eran perfectamente idénticos. Por tanto, es bastante evidente que en la época del biconcilio, es decir unos 40 años después de que Honorio fuera a la tumba, la carta de Sergio existía en Roma y en Constantinopla, y lo que es más, eran perfectamente idénticas en estos 2 lugares. Pero, dicen algunos, esta carta podría haber sido falsificada. ¿Por quién? Por los griegos. Pero, ¿cómo habrían podido los griegos introducir una copia en los archivos de la Iglesia romana sin que nadie se diera cuenta, incluso en Roma? La idea es apenas admisible. Por los latinos. Pero, ¿cómo pudo haber aparecido en los archivos de la Iglesia de Constantinopla? Además, el obispo Jorge no tenía la menor duda de la existencia de la carta de Sergio a Honorio, solo temía que fuera interpolado, y por eso pidió comparar la copia con el original, y se encontró que coincidían. Esta carta de Sergio a Honorio, que contiene opiniones monotelitas, no podría haber tenido interpolaciones, si las hubo, a menos que tuvieran su origen en los partidarios de esta secta en Constantinopla, por lo que es imposible explicar cómo se habría interpolado esta carta, incluso en los archivos de la Iglesia romana. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, el texto de esta carta estuvo intacto. Añádase a esto que Sergio es considerado el padre del monoteletismo, su carta muestra esto. ¿Cuál habría sido entonces el propósito de esta interpolación? Es imposible atribuir uno que satisfaga. Lo que refuerza esta idea es que las cartas de Honorio responden exactamente a la de Sergio, y aprueban la línea de conducta que en ellas propone. Por lo tanto, si la carta de Sergio se hubiera corregido o aumentado, las letras de Honorio también debieron haberlo sido. Ahora, eso no está del todo probado.
Admito de buen grado que los monotelitas fueron lo suficientemente audaces como para desempeñar el papel de falsificadores e incluso lo desempeñaron con bastante frecuencia, pero aún queda por establecer que lo hicieron en esta circunstancia. Hay una enorme diferencia entre ser capaz de cometer un delito y cometerlo. Creo que puedo demostrar que las cartas de Honorio a Sergio son auténticas y no están interpoladas. Los legados del Papa San Águedo, de hecho, se interesaron por las calumnias que los nuevos sectarios pudieran acumular sobre los soberanos pontífices, pusieron tanto celo en este asunto, y cuando se produjeron escritos espurios que los monotelitas atribuyeron al Quinto Concilio y al Papa Vigilio, escritos que favorecieron las ideas de los innovadores sobre la unicidad de la operación en Jesucristo, todos, legados y obispos, gritó con fuerza contra la audacia criminal de estos falsificadores. Las mismas protestas se levantaron contra ciertos testimonios de los padres que citaron los monotelitas. Entonces, como no pudo haber ninguna preocupación acerca de la interpretación de las cartas de Honorio. Los legados sospecharon la posibilidad de fraude, y para tener más certeza comprobaron estas cartas leídas ante el concilio con las copias que habían traído de Roma, y se encontró que coincidían perfectamente. De esto, concluyo que estas cartas son auténticas. Los escritores de la época confirman lo mismo. El Papa Juan IV, 640 a 642, en la Apología de Honorio, dirigida al emperador Constantino, hijo de Heraclio, menciona la carta de Sergio y la respuesta de Honorio, en la que Honorio sostiene que no puede haber en Jesucristo dos voluntades contrarias. Así, Juan IV admite la autenticidad de estos documentos, de lo contrario, ciertamente no habría utilizado este medio para defender a Honorio. Esto es también lo que encontramos registrado en los escritos del mártir San Máximo XV y en las actas del Sexto Concilio, sesión 8. Aquí se presenta otra cuestión importante: ¿son auténticas las actas del Sexto Concilio, como las tenemos ahora? Algunas personas, y son un pequeño número, responden negativamente y, por lo tanto, descartan de inmediato todas las dificultades relacionadas con la ortodoxia de Honorio. Esta opinión, sin embargo, es generalmente rechazada por los críticos. El sentimiento contrario parece prevalecer en todas partes, y suscribo este sentimiento por las razones que voy a exponer. En primer lugar, no hay que olvidar que el Sexto Concilio tuvo lugar alrededor del año 680, unos 42 años después de la muerte de Honorio. En consecuencia, varios padres conciliares habrían tenido un conocimiento perfecto del asunto entre Honorio y los monotelitas. En los actos del concilio, Honorio es a menudo anatematizado, veremos más adelante en qué sentido, pero les pregunto a los que sostienen que se interpolaron las actas del concilio y que se coló el nombre de Honorio, les pregunto cuándo ocurrió este fraude. ¿Fue durante el propio concilio? Obviamente no, porque si no hubiera ninguna duda sobre Honorio, los padres habrían comentado de inmediato sobre la lectura de los actos que su nombre fue puesto fraudulentamente. Además, los patriarcas y obispos trajeron consigo a sus notarios, quienes recopilaron y copiaron los decretos del concilio para traerlos de regreso. Naturalmente, los legados del Papa debieron haber hecho lo mismo, consiguieron una copia exacta y auténtica de estos decretos, en primer lugar para conservarla en los archivos de la Iglesia romana, y también para obtener la aprobación y confirmación del Papa León II, que sucedió a San Agatón. Ahora, el Papa León II ciertamente leyó las actas de este concilio antes de aprobarlas. Si encontró allí el nombre Honorio entre los que fueron anatematizados por este concilio, deduzco de esto la verdad de mi tesis, es decir, la autenticidad de estos actos. Si el nombre de Honorio no se encontró allí, entonces surge la pregunta de saber cómo se pudo haber insertado este nombre más tarde. ¿No te parece increíble que la mano de un falsificador haya penetrado incluso en los archivos de la Iglesia romana? ¿Le parece probable que alguien haya insertado el nombre Honorio en 12 lugares diferentes en estos actos sin que nadie se dé cuenta? Eso no es todo. No bastaría con interpolar un solo manuscrito, sería necesario interpolar todos ellos, de lo contrario, las variantes traicionarían un fraude vergonzoso y no servirían al propósito del autor. Ahora bien, parece increíble que esta interpolación general pudiera haber tenido lugar, y, si no fuera general, es imposible admitir que los únicos manuscritos interpolados son los que nos han llegado. Es imposible entonces probar cuándo y por quién habría tenido lugar esta inserción fraudulenta del nombre de Honorio. Con base en lo que acabo de decir, concluyo que la carta de Sergio a Honorio, así como las de Honorio a Sergio y las actas del Sexto Concilio, son auténticas. 2. Llegamos ahora a una cuestión muy seria, que toca el corazón mismo de nuestro tema. Esta es la pregunta: ¿cayó el Papa Honorio en la herejía del monoteletismo? Yo respondo, no. Aquí me encuentro teniendo como adversarios a una multitud de escritores hostiles a la Iglesia Católica. Por otro lado, me apoyan hombres que son los más eminentes por su conocimiento y erudición. Traigo ahora la evidencia para mi tesis. Veamos primero los lisonjeros testimonios de la ortodoxia de Honorio por los papas, sus sucesores que gobernaron la Iglesia desde el momento de su muerte,
638, hasta el Sexto Concilio, 680, ocupó el trono pontificio durante 13 años. Su nombre, su doctrina y su vida no pertenecían a la historia antigua, la mayoría de estos papas lo habían visto ellos mismos sobre la sede de Roma. Juan IV, que fue elevado al pontificado soberano solo 2 años después de la muerte de Honorio, al ver que los monotelitas estaban abusando de la carta de su predecesor a Sergio, quiso realizar una solemne investigación sobre su doctrina. Esto es lo que respondió el abad Juan, el mismo secretario de Honorio que escribió a Sergio en nombre del Papa: habiendo escrito Sergio que algunos admiten en Jesucristo dos voluntades contrarias, dijimos que Cristo no tenía estas dos voluntades contrarias, que es decir la de la carne y la del espíritu, como nosotros mismos lo hemos hecho a causa del pecado, pero que con respecto a su humanidad él tenía una sola voluntad natural. De estos testimonios, Juan IV concluyó, y con razón, que los herejes habían abusado de las palabras de Honorio, que eran perfectamente ortodoxas. Si Honorio hubiera sido un hereje monotelita, el Papa San Martini, que gobernó la Iglesia solo 11 años después de la muerte de Honorio, no podría haber afirmado en medio de un sínodo que todos sus predecesores habían repelido el error de estos sectarios con constancia y firmeza. Todos lo conocían, todos habían vivido con él. ¿Podría el Papa San Martín haber proclamado una mentira evidente en la cara de los testigos presenciales, en la misma cara de los monotelitas que aún existían, que habían intentado convertirlo a sus ideas y que, al no haber podido lograrlo, lo desterraron a una tierra de exilio? ¿Por qué sus adversarios no insistieron en el ejemplo de Honorio para mostrar que San Martín estaba mintiendo o para traerlo a su lado? No podría haber afirmado en medio de un sínodo que todos sus predecesores habían repelido el error de estos sectarios con constancia y firmeza. Todos lo conocían, todos habían vivido con él. ¿Podría el Papa San Martín haber proclamado una mentira evidente en la cara de los testigos presenciales, en la misma cara de los monotelitas que aún existían, que habían intentado convertirlo a sus ideas y que, al no haber podido lograrlo, lo desterraron a una tierra de exilio? ¿Por qué sus adversarios no insistieron en el ejemplo de Honorio para mostrar que San Martín estaba mintiendo o para traerlo a su lado? No podría haber afirmado en medio de un sínodo que todos sus predecesores habían repelido el error de estos sectarios con constancia y firmeza. Todos lo conocían, todos habían vivido con él. ¿Podría el Papa San Martín haber proclamado una mentira evidente en la cara de los testigos presenciales, en la misma cara de los monotelitas que aún existían, que habían intentado convertirlo a sus ideas y que, al no haber podido lograrlo, lo desterraron a una tierra de exilio? ¿Por qué sus adversarios no insistieron en el ejemplo de Honorio para mostrar que San Martín estaba mintiendo o para traerlo a su lado, habiendo sido incapaz de tener éxito, lo desterró a una tierra de exilio? ¿Por qué sus adversarios no insistieron en el ejemplo de Honorio para mostrar que San Martín estaba mintiendo o para traerlo a su lado, habiendo sido incapaz de tener éxito, lo desterró a una tierra de exilio? ¿Por qué sus adversarios no insistieron en el ejemplo de Honorio para mostrar que San Martín estaba mintiendo o para traerlo a su lado? Si Honorio hubiera enseñado el monoteletismo, el Papa San Agatón, 678 a 682, no podría haber escrito que, bajo la protección de San Pedro, la Santa Sede nunca se había desviado del camino de la verdad ni había favorecido ningún error. 16. ¿Cómo podría añadir que todos los que reconocieron a sus predecesores nunca dejaron de confirmar a sus hermanos en la fe? ¿Cómo podría escribir en particular, sobre el tema del monoteletismo, las siguientes palabras: tan pronto como los obispos de Constantinopla intentaron introducir en la Inmaculada Iglesia de Cristo esta novedad herética, mis predecesores, instruidos por las enseñanzas del Señor, nunca descuidaron suplicar y suplicarles que abandonen este error al menos guardándose silencio? Estas últimas palabras solo pueden referirse a Honorio porque fue él quien prescribió el silencio y quien ocupó la Santa Sede cuando los obispos de Constantinopla intentaron introducir en la Iglesia esta novedad herética. Además, es difícilmente creíble que San Agatón hubiera sido lo suficientemente audaz como para proferir tal mentira al emperador Constantino Pogonatus si Honorio realmente se hubiera equivocado en la fe. Parece que el emperador estaba demasiado inclinado a juzgar la veracidad de las palabras del Papa para que éste se permitiera tal desfachatez. Cuando el monotelita Pirro, en su diálogo con el mártir San Máximo, apeló a la autoridad de Honorio para apoyar una voluntad en Jesucristo, el santo respondió que estaba distorsionando el significado de las palabras de Honorio. Luego lo llamó el divino Honorio, afirmó que nunca se había adherido a la herejía monotelita y colocó su nombre entre los de los pontífices que más valientemente lucharon contra el error. Ahora bien, San Máximo ciertamente habría guardado silencio sobre Honorio si hubiera tenido la menor sospecha sobre su ortodoxia, o al menos se habría abstenido de otorgarle palabras tan honorables. Es necesario entonces rechazar rotundamente el testimonio positivo de estos escritores contemporáneos o admitir la ortodoxia de Honorio. Pero, dicen nuestros adversarios, son las mismas cartas de Honorio sobre esta cuestión en las que debemos basar nuestro juicio. Muy bien, digo, es fácil aceptarlo. Para comprender mejor el significado de estas cartas del Papa,
Conviene recordar la que le escribió el patriarca de Constantinopla. Sergio I le dijo que un gran número de eutiquianos y monofisitas habían regresado a la fe católica debido al cuidado y celo de Ciro, patriarca de Alejandría, que este último había compuesto una obra en la que enseñó una sola operación en Jesucristo, que el obispo de Jerusalén, Sofronio, había atacado esta enseñanza, y que él mismo, Sergio, había aconsejado a Ciro que se abstuviera de hablar de una o dos operaciones. Luego expresó su temor de que muchos herejes eutiquianos no quisieran volver a la fe católica si uno enseñaba dos voluntades y dos operaciones en Jesucristo. Bastaría entonces atenerse a las definiciones de los concilios precedentes y guardar silencio sobre esta nueva cuestión. Finalmente, es bueno notar de inmediato que Sergio no pidió ninguna definición de fe, solo manifestó el deseo de saber si sería más ventajoso abstenerse de hablar de una o dos operaciones en Jesucristo. Honorio debió haberse contentado con acceder a la solicitud de Sergio, así, el asentimiento dado a esta medida de prudencia, que le sugirió el pérfido patriarca en vista de un bien mayor, no requirió en absoluto una definición. Esto es lo que Honorio dijo sobre el asunto en su primera carta a Sergio: si algunos dicen una o dos operaciones, no es necesario hacer de ello un dogma de la Iglesia, porque ni la Escritura ni los concilios parecen haber examinado esta cuestión. Además, agrega, entonces debemos rechazar las nuevas palabras que escandalizan a las iglesias, por temor a que los simples, escandalizados por la frase dos operaciones, crean que somos nestorianos, y que nos crean eutiquianos si reconocemos en Jesucristo, sino una sola operación. Escribe además, por lo tanto, le exhortamos a evitar la nueva expresión de una o dos operaciones. De estas palabras concluyo que Honorio no definió absolutamente nada acerca de la unicidad o dualidad de las operaciones en Jesucristo y que solo aprobó la línea de conducta que Sergio deseaba seguir, es decir, guardar silencio sobre la cuestión. Ahora bien, dar la orden de guardar silencio sobre una cuestión no es enseñar herejía, no es hablar ex cátedra, no es proponer a la fe de los fieles un artículo de fe. Así, Honorio, sin haber definido nada, no podría haber enseñado ex cátedra, y tampoco haber errado como cabeza de la Iglesia. Las mismas cartas de Honorio a Sergio son un testimonio, aún vivo e irrefutable, de la pureza de su doctrina en este asunto. También en su segunda carta a Sergio dice: debemos confesar que las dos naturalezas operan y actúan, cada una con la participación de la otra, la naturaleza divina operando lo que es de Dios, la naturaleza humana ejecutando lo que es de la carne, sin división, sin confusión, sin que la naturaleza divina sea cambiada en el hombre, sin que la naturaleza humana sea cambiada en Dios, pero las diferencias entre las naturalezas permanezcan enteramente. Nada podría estar más en conformidad con la doctrina católica, contenida en las definiciones del Concilio de Letrán, 649, del Sexto Concilio y en la Carta de San León a los padres de Calcedonia, confiesa dos naturalezas distintas en una sola hipóstasis, operando ambas, una las cosas que son divinas y la otra las cosas humanas. Esta es simplemente la posición contraria del monoteletismo. Honorio, por tanto, no enseñó esta herejía. En su primera carta repite varias veces que las Escrituras demuestran claramente que Jesucristo es el mismo que opera en las cosas divinas y en las humanas, que Jesucristo opera en las dos naturalezas, divina y humanamente. Nada podría ser más claro o más obvio. La herejía es derribada de inmediato. Por tanto, es evidente que Honorio confiesa en Jesucristo no solo dos naturalezas, sino también dos voluntades y dos operaciones. Así, este pontífice profesa en sus cartas la verdad católica, rechaza solo las nuevas palabras ser utilizado para expresarlo, y esto por razones de prudencia, para no aparentar favorecer el nestorianismo o el eutiquianismo, y también porque Sergio retrató astutamente estas nuevas expresiones como una causa de problemas en la Iglesia y un obstáculo para el regreso de los monofisitas a ortodoxia. Así, aunque el pontífice no definió ni la unicidad ni la dualidad de las operaciones en Jesucristo y solo prescribió el silencio, es obvio que la doctrina contenida en sus dos cartas es ortodoxa y es la expresión pura y simple de las dos voluntades y las dos operaciones en Jesucristo. Sin embargo, hay una objeción que los galicanos nos plantean a partir de estas palabras de Honorio: confesamos una sola voluntad en nuestro Señor Jesucristo, unam fatemur voluntatem Domini nostri Iesu Christi. Pero esta objeción desaparece por sí sola si se presta un poco de atención al contexto, pues después de las palabras que acabo de citar agrega: porque la divinidad no tomó nuestro pecado sino nuestra naturaleza, tal como fue creada antes de que el pecado lo corrompiera. Él prueba este punto a partir de múltiples pasajes de las Sagradas Escrituras y agrega: el Salvador, tal como hemos dicho, no se vistió con nuestra naturaleza contaminada, que es repugnante a la ley de su espíritu. Porque no había una ley doble en sus miembros, o una ley diferente, es decir, contraria a su calidad de Salvador, porque él nació fuera de la ley de la condición humana. Estas palabras no indican en lo más mínimo una confusión, en el sentido monotelita, entre la voluntad humana y la voluntad divina de tal manera que la primera desaparece,
solo sirven para mostrar en Jesucristo la existencia de una voluntad humana tan exenta de las debilidades ordinarias del hombre caído, tan perfecta que no podría contradecir la voluntad divina. En este sentido, no hay dos voluntades contrarias en Jesucristo como las encontramos en nosotros, sino una sola voluntad. Es en este sentido que San Máximo, el más erudito y valiente defensor de la causa católica, comprendió las palabras del Papa. Honorio, dijo, no luchó contra la voluntad natural y humana, sino contra la voluntad corrupta y ajena dentro de ella. Juan, secretario de Honorio, que escribió la carta a Sergio y que debió conocer mejor que nadie los pensamientos del pontífice, dijo al respecto: cuando hablamos de una sola voluntad en el Señor, no teníamos en mente su doble naturaleza, divina y humana, pero solo su humanidad. Queríamos decir que Jesucristo no tenía dos voluntades contrarias, es decir, una de la carne y la otra del espíritu, como nosotros las tenemos a causa del pecado, sino que, con respecto a su humanidad, tenía una sola voluntad natural. El Papa Juan IV dio a las palabras de Honorio absolutamente el mismo sentido. Por tanto, es bastante evidente que la doctrina de Honorio en sus cartas a Sergio es irreprochable desde el punto de vista de la sana teología, porque además de la voluntad divina, que nadie ha negado, confiesa la voluntad humana en toda su perfección. Pero, dicen, no escribió Honorio que era imprudente insistir en la unicidad o dualidad de las operaciones en Jesucristo. Esto es cierto, pero eso prueba precisamente que no quiso definir nada, ni hacer dogma de una u otra de estas dos enseñanzas. Si uno sostiene de esto que él negó la dualidad de operaciones, porque no podría uno concluir con igual justificación que rechazó la unicidad de la operación. Quería que hubiera satisfacción al enseñar que hay un solo Jesucristo operando en dos naturalezas. Con esto, sancionó la unicidad de la persona contra los nestorianos y la dualidad de naturalezas contra los eutiquianos. Al contentarse con proclamar la existencia de dos naturalezas, no negó la existencia de dos operaciones, al contrario, ya hemos visto que inculcó esta verdad varias veces en sus cartas. Su objetivo único, y ciertamente muy digno de elogio. Agreguemos todavía que, en su carta, Sergio dio un papel puramente pasivo a la naturaleza humana de Jesucristo, mientras que Honorio, en su respuesta, le atribuyó un papel esencialmente activo. Se ve entonces que la doctrina de Honorio difiere completamente de la de Sergio, lo único en lo que coinciden es en el silencio para prescribir a los católicos sobre la cuestión de una o dos operaciones en Jesucristo. 3. Pero escucho al padre Gratrilla todos los galicanos planteándonos una terrible objeción. Esta es la objeción: el que fue condenado entre los monotelitas en el sexto, séptimo y octavo concilio general debe contarse entre los herejes. Ahora, Honorio fue condenado como tal en estos tres concilios debido a sus cartas a Sergio. Por tanto, Honorio ciertamente debe estar clasificado entre los herejes monotelitas. Ahora bien, está prohibido, bajo pena de excomunión, contradecir las definiciones de los concilios. Por lo tanto, aquellos que niegan que Honorio era un hereje incurren en la pena de excomunión. Fue una conclusión tan extraña, por no decir más, que el padre Gratry sacó contra el arzobispo Manning de Westminster y contra quienes compartían sus opiniones. Es cierto que posteriormente lo retiró en el transcurso de la discusión, pero aún así mantuvo el meollo de su supuesta y colosal objeción. Que Honorio fue condenado por el sexto concilio, que fue anatematizado, que este anatema fue repetido por los siguientes concilios, esto es lo que admiten todos los que sostienen la autenticidad de los actos del biconcilio ecuménico. Esta condena se expresa formalmente en las sesiones 13ª, 16ª y 18ª, así como en la carta sinodal dirigida por los obispos después del mismo concilio al soberano pontífice, San Águeda. 17 también se encuentra expresado en la carta de confirmación que el Papa San León II entregó a este concilio, así como en las palabras de Adriano II, 867 a 872, en el concilio de Roma. Está confirmado por el edicto del emperador Constantino Pogonatus, quien ordenó la promulgación de los decretos del sexto concilio, en el que estuvo presente, por las palabras del venerable Beda, 731, en su libro 6 Edades del Mundo, y en las de Anasteichas Bibliotecarius, 886, en su Collectanea ad Johannem Diaconum. Esta opinión no es solo mía, es el de casi todos los críticos presentes, es el apoyado durante el Concilio Vaticano por el arzobispo de Malinas, por el arzobispo Manning, don Beranger, la Civiltà Católica, y casi todos los que estaban ocupados con la cuestión, es lo que todavía se enseñaba el año pasado, 1872, en el Colegio Romano por el erudito padre Palmieri. 18 dijo sobre este asunto: no podíamos compartir la opinión de aquellos que niegan o dudan de que Honorio fue condenado como hereje en el sexto concilio. 19 la opinión que considera todos estos documentos como elaborados por un falsificador, aunque no carente de toda probabilidad, me parece, sin embargo, mucho menos probable que la que mantengo aquí. Para resolver las dificultades que se nos proponen, basta con señalar que San Águedo,
en su carta al concilio, no pretendía enumerar los nombres de todos los monotelitas, sino solo los principales, pues de lo contrario, habría sido necesario cuestionar la condena, por cierta que fuera, de varios herejes como Macario, Esteban, Policronio, etc. Notemos de nuevo que los padres del biconcilio juzgaron a Honorio según las cartas que no se había retractado. Cartas en las que prescribía un silencio del que tanto abusaron los herejes para propagar su error. Pero, dime, ¿cómo concilias tus dos afirmaciones? Usted sostiene que Honorio no cayó en herejía, no erró en la fe, mientras que, por otro lado, sostiene que los actos del Sexto Concilio no son apócrifos y que Honorio fue realmente condenado como hereje. Parece que hay una contradicción evidente en estas dos proposiciones. Honorio fue condenado, es cierto, pero no como un hereje formal. Toda su ofensa fue, como dijo el Papa León II, descuidar el deber de su autoridad apostólica al no apagar la llama naciente de la herejía, y fomentarla con su negligencia. 20. Así, en medio de todas las acusaciones formuladas contra Honorio por los padres del Sexto Concilio, ninguna de ellas equivalía a herejía formal. Todos ellos se limitaron a incriminar a este papa por haber seguido el consejo de Sergio, quien prescribió silencio sobre la doctrina de las dos operaciones en Jesucristo, por lo que se propagó el error debido a la audaz actividad de los monotelitas y la ciega obediencia de los católicos, por los cuales la herejía no fue rechazada y condenada en principio con el coraje y la energía que se debe encontrar en el Pastor Supremo, pero en nada de esto se ve al concilio acusar a Honorio de haber profesado una doctrina contraria a la de la Iglesia. Su negligencia, este fue todo su crimen, por eso se le reprochó, y esto es lo que le trajo la condena. En consecuencia, todos los autores contemporáneos, los más confiables y los más informados sobre lo ocurrido en el concilio, limitan los términos de los decretos a los límites que les acabo de asignar. Es por esta razón que el emperador Constantino Pogonatus, que estuvo presente en las deliberaciones de la Augusta Asamblea, en su edicto, dividió en dos clases distintas a los condenados, los que fueron los autores y los que fueron cómplices de la herejía. Fue entre estos últimos donde colocó a Honorio. San León II, escribiendo al rey Erwin, también separó a Honorio de los autores del monoteletismo. Estas son sus palabras: todos los autores de esta doctrina impía, condenados por la sentencia del venerable concilio, rechazaron la unidad católica, es decir, Teodoro de Farán, Ciro de Alejandría, Sergio, Pablo, Pirro y Pedro, el exobispos de Constantinopla, y con ellos Honorio de Roma, quien consintió en dejar que se mancillara la fe inmaculada que le fue transmitida por sus predecesores. Como vemos, el Santo Papa hace una distinción muy clara entre los autores de la herejía que mancillaban la fe, y Honorio, que solo consintió en dejar mancillada esta fe inmaculada. De la misma manera, en su carta a los obispos de España, distingue entre los que acusa de delitos contra la pureza de la tradición apostólica, y Honorio, a quien acusa solo de haber descuidado las responsabilidades de su oficio, y de no haberlo hecho. Apaga el fuego de la herejía encendido por otros. Miremos atentamente las palabras del mismo Papa, San León II, en su carta de confirmación para el Sexto Concilio, una carta dirigida al emperador y a los obispos de Oriente. Anatematizamos a los inventores del nuevo dogma: Teodoro, obispo de Parán, Ciro de Alejandría, Sergio, Pirro, Pablo y Pedro, intrusos en lugar de obispos de Constantinopla, y también Honorio, que no se esforzó por mantener la pureza de esta Iglesia apostólica al enseñar la tradición de los apóstoles, pero que permitió que esta Iglesia sin mancha fuera mancillada por traición profana. Esta traición profana no fue otra cosa que la traición herética de Sergio, el inventor de la nueva herejía de la que acaba de hablar San León. Estas palabras establecen además la misma distinción entre los autores de la herejía y Honorio, quien no se esforzó por mantener la pureza de la tradición apostólica. Hay una distancia infinita entre la herejía formal y el descuido de sofocar la herejía. No es necesario ser teólogo para comprender la diferencia. Ahora bien, el Papa San León II, a quien pertenece, como a todos los demás soberanos pontífices, confirmar, interpretar o desaprobar los decretos de los concilios, solo atribuyó a Honorio lo que yo mismo hice: condenó a este Papa por haber descuidado extinguir la herejía, pero no por haberla enseñado. Este es el verdadero sentido del anatema, dado por el propio legislador. Pero el padre Gratri vuelve al ataque diciendo: puedes negar que el Papa Honorio fue un hereje cuando ves que 3 concilios lo condenaron como tal, cuando ves a los papas, sucesores de San León II, renovar en su profesión de fe lo mismo, anatema contra este pontífice. A esto respondo que no niego la condena, al contrario, lo admito de acuerdo con lo que dije hace momentos, pero distingo la palabra hereje, que es bastante imprecisa y lo era aún más en la época de los concilios en cuestión. Fue designado no solo a aquellos que profesaban la herejía a sabiendas y obstinadamente, sino también a aquellos que la beneficiaban de cualquier manera, ya sea por su silencio y negligencia cuando sus responsabilidades los obligaron a actuar, ya sea defendiendo a personas o los escritos de herejes,
ya sea por su comunicación con estos herejes, o porque hayan admitido involuntariamente sus doctrinas. Como veis, bajo la misma denominación se encontraron integradas una multitud de personas cuyas culpas eran muy diferentes, o incluso inexistentes cuando el testamento no participó. No creas que me he imaginado esta distinción a favor del Papa Honorio, deseo demostrar de inmediato mi afirmación. En el primer concilio de Nicea, la palabra hereje se aplicó a Teognis y Eusebio de Nicomedia. La misma denominación se les dio a Teodorus y Lión en el concilio de Calcedonia. ¿Cuál fue su crimen? No atacaron abiertamente a los enemigos de la fe, no recibieron ningún otro reproche. El quinto concilio anatematizó no solo a los verdaderos nestorianos que se basaron en los escritos de Teodore Teibas, sino también a los católicos que habían tomado o que estaban tomando su defensa. San Gregorio Magno, escribiendo a Constantino, el obispo ortodoxo de Milán, le ordenó, bajo pena de anatema, que condenara abiertamente los 3 capítulos. Y Facundus de Hermiane dijo que comunicarse con ellos, los autores de los 3 capítulos, era asumir su condena y convertirse en herejes. En el séptimo concilio ecuménico, celebrado en 737, el mismo anatema fue golpeado contra quienes no veneraban las santas imágenes, quienes sostenían que los cristianos las adoraban como dioses y quienes se comunicaban con los iconoclastas. La culpa, sin embargo, está lejos de ser la misma. El primer concilio de Letrán, celebrado en 649 bajo el Papa San Martini, reconoció que las intenciones del emperador Heraclio en su ectesis o profesión de fe podrían haber sido rectas, sin embargo, como podía beneficiar a la herejía monotelita de alguna manera, el Consejo condenó el escrito y el autor, calificándolos de impíos y heréticos. Estos ejemplos bastan para hacerle comprender que las mismas calificaciones en el lenguaje de los concilios no presuponían el mismo grado de culpabilidad, y que para ser llamado hereje no era necesario profesar formalmente la herejía, bastaba con haber participado en él, incluso de manera lejana y, a veces, involuntaria. De esto, concluyo que Honorio podría haber sido condenado como hereje por estos 3 concilios, y que de hecho lo fue, no por haber enseñado el error, sino únicamente por no haber ejercido el vigor necesario en sus deberes como cabeza de la Iglesia. Por no haber usado vigorosamente su autoridad para reprimir la herejía, por haber prescrito el silencio sobre la manera de expresar una verdad, y haber contribuido así a la difusión del error. Esta es la misma conclusión a la que llegaron casi todos los que abordaron esta cuestión durante el Concilio Vaticano. Don Beranger, abad de los Solesmes benedictinos, dijo al respecto: el verdadero biconcilio, aquel al que el romano pontífice dio la forma necesaria y canónica, el que exige el respeto de los fieles, condenó a Honorio solo como un infiel guardián del depósito de la fe, pero no como partidario de la herejía. La justicia y la verdad nos prohíben ir más allá. La Civiltà Católica, el periódico romano erudito que ya conoces, también escribió sobre este tema. El quinto y concilio no juzgó heréticos los escritos de Honorio, ni lo rechazó por error de enseñanza. Pero sí lo juzgó culpable de prescribir el silencio, lo que Sergio le aconsejó que hiciera, y que permitió que el error creciera y se fortaleciera. Es en este sentido que condenó a Honorio. Es cierto que en otras fórmulas de condena el concilio unió todos los nombres de los condenados, retratándolos a todos juntos como instrumentos del demonio, como propagadores de la herejía, como agitadores de la Iglesia y enemigos de la fe. Pero, no lo hizo cada uno según el modo de su participación en el mal, los prelados orientales como autores y propagadores de la herejía, Honorio como seducido por el consejo de Sergio y vigilando pobremente el depósito de la fe. Es cierto que la calificación de hereje se otorga no solo a quien profesó la herejía, sino también a quien la haya beneficiado de alguna manera. El padre Gratry está indignado por esta afirmación, pero eso solo prueba su ignorancia de la máxima práctica y antigua de la Iglesia. La profesión de fe de los papas no dice otra cosa que los concilios sobre este asunto, condenó a los autores de la herejía y Honorio, que fomentó su detestable enseñanza. Esta es la repetición de las palabras del sexto concilio, y basta con darle la misma respuesta. Los concilios séptimo y octavo no hicieron más que confirmar la condenación contra el mismo pontífice. El reverendo padre Gratry todavía no se considera derrotado y emite una súplica. Sostiene que el antiguo breviario romano llevó, desde el siglo VII hasta el XVI, en términos indiscutibles, una condena de Honorio como hereje monotelita, y que durante la reforma del breviario por Clemente VIII a principios del siglo XVII, el escriba falsificó el pasaje de este libro sobre la leyenda de San León II y eliminó todo lo relacionado con la condena de Honorio. Respondo, con el erudito abad de Solesmes, que hay que ser un extraño a todo conocimiento de la antigüedad de la Iglesia para empezar a hablar de breviarios del siglo VII. Todo el mundo sabe que lo que llamamos breviario, es decir, este compendio del oficio divino, en el que, además de los salmos, himnos, antífonas y contestaciones, figura lecciones y sermones, no es anterior al siglo XI, y que apenas se puede encontrar rastro de él anterior al XII.
Se lee en los maitines la Sagrada Escritura de la Biblia, según la temporada, los Hechos de los Santos, del Pasionario, y los escritos de los padres, de sus obras o de las homilarías. Estas lecciones breves y fijas que usamos, incluso en el coro, son algo relativamente moderno, y uno no puede evitar sonreír al escuchar al reverendo padre Gratry hablar de ellas como existentes en el siglo VII. No le falta buena voluntad, pero evidentemente está equivocado. Es muy cierto que antes de San Pío V, 1568, existía un libro titulado Breviario Romano, pero no había recibido la aprobación de la Iglesia, ni de ningún papa. El primer transcriptor o el primer impresor que llegaba podía insertar allí lo que le pareciera bueno. De esto se pueden seguir una miríada de discrepancias en las leyendas de los santos, incluso en la de San León II, como nos señaló el padre Gratry. Algunas ediciones antiguas contienen el nombre de Honorio, en otros, este nombre no se encuentra, por ejemplo, en 2 ejemplares del breviario conservados en Solesmes, uno de ellos de 1511. No existía un reconocido oficialmente breviario romano anterior a San Pío V en 1568. Respondiendo a los deseos del Concilio de Trento, este santo papa instituyó una comisión encargada de revisar todo el cuerpo de leyendas del breviario, que con demasiada frecuencia había sido compilado por manos inexpertas. Esta comisión, compuesta por los hombres más eruditos y rectos de la época, emprendió esta enorme obra, y logró conducirla a un final feliz, de modo que la mayoría de las iglesias a las que ni siquiera se impuso pidieron hacer uso de ella. No se consideró apropiado colocar el nombre de Honorio en la leyenda de San León II. ¿Qué daño hay en eso? No encuentro ni una sombra de engaño o adulteración, como afirma el padre Gratry, sino solo un testimonio de la verdad histórica. Sin duda, ni la Iglesia ni nadie ha afirmado jamás que las leyendas del breviario estuvieran exentas de todo error histórico, nunca se les ha revestido de un carácter de enseñanza infalible, están abiertos a disputas y solo tienen una autoridad humana, pero, después de todo, son dignos de nuestro respeto. El padre Gratry plantea otra objeción contra todos los papas por la colección de falsas decretales, es esto, según él, el origen del aumento de poder de los romanos pontífices. Hablaremos más adelante de estas decretales. Creo que he repasado todas las objeciones hechas contra la ortodoxia de Honorio, y no creo que haya dejado ninguna sin una respuesta satisfactoria. Sin duda, la condenación de Honorio no era absolutamente necesaria, ya que no era un hereje formal, y como Papa San Martín, no juzgué apropiado tomar tal acción. Sin embargo, esta sentencia del concilio no fue injusta porque, en primer lugar, fue sancionada por la Santa Sede, y, también, porque su negligencia, probablemente involuntaria aunque real, benefició al monoteletismo y perjudicó a la Iglesia. 21. Este anatema, presentado contra el difunto Honorio, hizo que su nombre fuera borrado de los santos dípticos, sus escritos fueran destruidos, la prevención de su nombre en la Iglesia y el ennegrecimiento de su memoria. Esta severa línea de conducta del biconcilio ecuménico produjo un feliz resultado, inspiró a los fieles un gran horror por la nueva herejía y les mostró cuánto se tomaba en serio la Iglesia aniquilarla. Para pronunciar esta sentencia, se consideraron solo los resultados lamentables y extremadamente deplorables a los que condujo la forma de actuar de Honorio. En cuanto a la culpabilidad personal de este pontífice, creo que no la hubo en absoluto. Su deseo de ver a los monofisitas regresar a la Iglesia ciertamente no era más que lo más loable, había oscuridad en el horizonte, quería evitar nuevas tormentas, y es muy probable que si los sectarios le hubieran obedecido, como él había esperado, si hubieran guardado silencio sobre la unicidad o dualidad de las operaciones en Jesucristo según el orden que él había dado, la herejía habríase asfixiado en su cuna. Pero no es como los enemigos de la verdad estar en silencio, siempre gritan más fuerte que los demás, y si consigues que descansen unos instantes de sus intrigas, será solo para que reanuden su ruidoso clamor con una nueva audacia. La cuestión de Honorio ha sido siempre el baluarte más fuerte de todos aquellos que han negado la infalibilidad de los papas, es allí donde se refugian como último recurso cuando han sido acorralados por sus adversarios. Acabamos de ver la debilidad de su posición. Una vez más el papado no ha dejado que se apague en sus manos la divina antorcha de la verdad destinada a iluminar a los pueblos en su marcha hacia la patria. Hemos rastreado las inmensas catacumbas de la historia, y no podemos exhumar el nombre de un solo papa que erró en su misión divina y desmintió la palabra divina que salió de la boca de Jesucristo mismo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos en la fe, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Resumo esta lección diciendo que los documentos sobre los que descansa la famosa cuestión de Honorio son auténticos. Que este pontífice no definió absolutamente nada en sus cartas, sino que solo prescribió el silencio sobre la unicidad o dualidad de operaciones y voluntades en Jesucristo. Que sus cartas a Sergio son irreprochables desde el punto de vista de la doctrina porque expresan claramente, y en múltiples instancias, la verdad católica de dos operaciones en Jesucristo. Que fue condenado por el Sexto Concilio, no por haber enseñado el error,
ni como un hereje formal, sino solo por no enfrentarse a la propagación del monoteletismo con el celo y la energía que requerían sus exaltados deberes como cabeza de la Iglesia. Que, a la luz de las circunstancias excepcionales en las que se encontraba Honorio, él personalmente parece más digno de perdón e incluso no culpable. Fin del capítulo. Entender correctamente la controversia del Papa Honorio es extremadamente importante en nuestros días, no solo por el bien de mantener la pureza de la doctrina católica y aclarar los hechos históricos, sino también y especialmente para que otros no puedan usarla indebidamente para promover un apóstata público como el vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia católica. La próxima vez que alguien intente decirte que el Papa Honorio era un hereje, o que varios concilios ecuménicos han condenado al Papa Honorio como uno solo, ahora tendrás las municiones que necesitas para dejar las cosas claras.